Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a esta capacitación por los líderes y grupos interesantes en Vive la Eucaristía. Gracias por compartir conmigo y quiero ahora, si ustedes pueden rezar para mí. Un momentito mientras yo muestro. Aquí. Esta es la presentación que vamos a usar y estamos haciendo una grabación para que ustedes puedan compartirlo después. Ahora tenemos una oración en una de las tarjetas que es parte de la Vive la Eucaristía. Estas tarjetas pueden usar todos los miembros de la comunidad para rezar juntos con la parroquia. Comparte conmigo. Amoroso Dios, nos llamaste por nuestro hombre y entregaste a tu único Hijo para redimirnos. En tu fidelidad enviaste el Espíritu Santo para completar la misión de Jesús entre nosotros. Abre nuestros corazones a Jesús. Danos valor para anunciar su nombre a los que están cerca de nosotros y la generosidad para compartir su amor con los que están alejados. Te pedimos que cada persona en este mundo sea invitada a conocer y amar a Jesús como Salvador y Redentor. Que todos conozcan su infinito amor, que ese amor transforme todas las esfuerzos de nuestra sociedad. Te pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias otra vez por compartir con nosotros. Yo quiero en este taller hacer solamente una familiarización con este programa Vive la Eucaristía. Hay unos asuntos que queremos tocar. Uno, cómo podemos familiarizarnos con Vive la Eucaristía. Segundamente, resultados de Vive la Eucaristía para su parroquia. 10 pasos clave para una implementación exitosa. Y últimamente, consejos útiles. Por estos 4 asuntos, podemos hacer una orientación a este programa bien famosa y bien muy útil. ¿Qué es Vive la Eucaristía? Es un programa dinámico y querido para la renovación carismal en la parroquia. Reanima la fe, edifica la comunidad, empodera a los católicos a vivir y compartir el Evangelio en encuentro con Cristo que dan vida. Por eso, este programa dura durante la Cuaresma y como hay 3 Cuaresmas en un ciclo de fe, en el ciclo de la liturgia, también este programa dura por 3 Cuaresmas. Este año es el año A y por eso tenemos unas lecturas especiales durante la Cuaresma. ¿Cuáles son las metas de este programa? Queremos que cada fiel entienda mejor lo que es la Eucaristía. Participe más plenamente en la misa y vive la Eucaristía como discípulo misionero. Es decir, los católicos que vienen a la iglesia, ¿cómo ellos pueden asociar la misa con su vida misionera en sus familias, en su parroquia, en su lugar de trabajo, en su vecindario? ¿Cómo es que el poder de la misa podemos extender por toda nuestra vida? Porque somos misioneros discípulos. Es un ministerio parroquial para formar discípulos misioneros y es proporcionado maneras múltiples para encontrar a Cristo.
So, puede ver la flecha que está situada a la cuaresma, al Lent. Y hay opciones en este programa por pequeños grupos para adultos y adolescentes, actividades para la familia en hogar, devoción diaria para individuos, volantes para boletines y tarjetas de oración para la parroquia, crecimiento espiritual para ministros litúrgicos, oportunidades parroquiales para acción misionera y un retiro parroquial durante el tiempo de Pascua. Lo puede ver, este es un programa bien completo. Hay aspectos y dimensiones de este programa que puede tocar cada uno de sus parroquianos, dependiente en su situación en la vida y en su deseo de crecer más en su vida como discípulos. Los grupos pequeños para adultos tal vez son la dimensión más grande en este programa. Y puede ver los resultados de eso. Más que 90% consideró una experiencia como excelente o muy buena. 92% entiende mejor lo que es la Eucaristía. 88% participa en la misa dominical más plenamente y 95% está más comprometido a vivir cada día con mayor intención como discípulo de Jesús. Y por eso puede ver desde estos cuestionarios que los participantes han llenado, podemos ver muy exitoso es este programa en estimular la participación de la gente y también en su conocimiento como discípulos de Cristo. También hay pequeños grupos para adolescentes para que ellos tengan más sentido en la Eucaristía. Pueden aprender lección divina, vincularse mediante el campo de la fe y incluye un video para cada semana. Y resultados también son excelentes según estas respuestas de los que están envueltos en esta dimensión del programa. So, hay grupos para adultos y grupos para jóvenes. Y el material de los grupos de adultos en español e inglés y también grupos de adolescentes en español y también en inglés. Y puede ver los videos para grupos de los jóvenes. Si visita a nuestro sitio vivalaeucaristía.org under preview y puede ver allí un ejemplo de estos videos para los jóvenes. También hay actividades para las familias. Estas actividades que las familias pueden usar durante la semana en su casa por unos 20 o 30 minutos para envolver toda la familia en pensar en la misa y también atender más unas dimensiones de la misa hasta en su casa. Un feligrés de New York dijo, mediante el librito para la familia, los niños comprendieron mejor la Eucaristía, lo que representa y cuál es el verdadero objetivo de la Cuaresma. So, estos son los 3 dimensiones principales: grupos de adultos, grupos de jóvenes y actividades para las familias. Y puede ver, hay unos libritos distintos. Ese es el librito para la familia, donde se puede ver las actividades que las familias pueden hacer durante la semana. Ese es el librito para participantes de adultos. Y este es un libro con recursos cada semana por 6 semanas para que ellos puedan participar más fecundamente en la discusión, en la conversación semanal. Y librito para jóvenes.
que dar también recursos para los jóvenes. Incluyo también estos vídeos para ayudarles a concentrar más en sus actividades. También es un librito, pequeño librito que es un devocional. Y ese da 6 meditaciones cada semana que cada persona, aún estar en grupo o no estar en grupo, que cada persona puede usar durante la semana. Estos están escritos, estas lecturas están escritos para ayudar a la gente a orientarse a la misa que viene en el domingo y también orientarse a las cosas durante la liturgia, por ejemplo, las velas, la cruz y ornamentos y otra cosa así. Y un feligrés en Erie, Pennsylvania, dice, me encantó del éxito a la Pascua y lo usaba cada día para mis oraciones de la noche. Y casi 200,000 han leído este librito pequeño. También hay volantes para boletines y tarjetas de oración. Se puede usar y imprimir estas cosas para su boletín, para que los que no están en los grupos pequeños puedan también seguir y estudiar y reflexionar sobre los temas de la Eucaristía. Y también esta tarjeta pequeña con la oración que cada parroquiano puede usar en sus oraciones diariamente. También en el sitio hay muchos recursos para los ministerios litúrgicos. Para los que están leyendo la Eucaristía extraordinaria, los que tocan la música, homilistas, los úsheres, y todos pueden ver ahí recursos bien especial para ayudarles a servir más claramente y más fielmente durante la misa. Y también un objeto de este es para prepararnos de llegar afuera de la parroquia como discípulos misioneros, que es decir, por conducir este programa durante la Cuaresma, la comunidad está formándose de pensar quién no está envuelto en la iglesia, quién no está practicando su fe. ¿Cómo podemos llegar a estas personas para invitarles, para que ellos estén envueltos también en su fe? Y después del programa, después de la Pascua, es un retiro parroquial y pueden y deben usarlo en la parroquia. Invita a la gente que están envueltos en Viva la Eucaristía y diseñar un horario entre tal vez 10 y 3 de la tarde, por el cual ellos pueden ver unas conferencias que están en el DVD, pero también compartir su experiencia y reanimar su experiencia espiritual durante la Cuaresma. ¿Y qué hemos aprendido de las más que 1,100 parroquias en 93 diócesis que participaron en la Vive Eucaristía? Este ministerio da resultados. Este ministerio es exitoso. Usted puede implementar Vive la Eucaristía con toda confianza porque ya está probado por miles y miles de católicos en muchas parroquias. ¿Cuáles son estos resultados de Vive la Eucaristía para su parroquia? Mejor participación de los fieles durante la Cuaresma, adquisición de nuevos hábitos, en especial de las Sagradas Escrituras, y utilización de lección divina. Lección divina es una manera de rezar sobre las Escrituras que viene de los padres muy ancianos en la iglesia, hace siglos y siglos.
También nuevas habilidades y confianza al compartir la fe. Las parroquias en su totalidad se enfoquen en la importancia de la Eucaristía durante la Cuaresma. Dotar a las fieles para que crezcan como discípulos misioneros y católicos no practicantes que regresan a la iglesia por medio del proceso en grupos pequeños. So, esos son unos resultados que una parroquia puede esperar con confianza, porque estos han sido los resultados en otras parroquias. ¿Cómo conectamos la liturgia a la vida? Rito de despedida. Vayan y anuncian el Evangelio del Señor. Ese vivir la Eucaristía, incrementar la conciencia de ser un discípulo misionero. Hay unos pasos claves para implementación de este programa exitosamente. 1. Familiarse bien con los recursos del equipo y puede ver estos recursos en el paquete y también puede ver, es un manual bien grande y otros recursos que están en el paquete de Viva la Eucaristía. Y estos recursos dan mucha información sobre este programa y ese manual del equipo parroquial es como un mapa para que pueda diseñar la manera de implementar este programa. Seleccione y capacite al equipo parroquial de facilitadores. So, escoge unas personas, 3 o 4, escoge una persona como líder y ayuden estos de usar este manual para hacer un plan específico en su parroquia. Tercero, adapte Viva la Eucaristía a su parroquia. Su parroquia se compromete a alcanzar sus propias metas pastorales. So, tal vez es un aspecto del problema que ustedes quieren dar más fuerza. La participación plena de toda la parroquia tiene más frutos, pero hay otras opciones. Tal vez quieren enfocar en los grupos de adultos o usan los grupos para jóvenes para formar o renovar su ministerio para los jóvenes. Enfóquese en hacer que Viva la Eucaristía sea económico. Muchas parroquias están siempre ansiosas de dinero porque la vida es bien costosa y tal vez tengo que gastar mucho dinero para tener este programa. No, para este programa, bien distinto, usted paga solamente por los materiales que están usando. No es un cuota que tiene que pagar para nosotros, expertos, para presentar algo o para enseñarle, porque todo está en el manual. So, estos libritos no son costosos. Por ejemplo, este librito para participantes es más o menos $5 o $6. Y es bien fácil de pedir a la gente al fin de Cuaresma que contribuir $5 para su participación. O puede hacer una colección segunda, una semana, para tener recursos. Este programa no cuesta mucho. En verdad es bien eficiente en los gastos de la parroquia. Planifique para que se implementen en inglés y español según sea necesario. So, los manuales materiales están completamente en español e inglés. El web sitio está también en inglés y español. Y usted puede tener los recursos para hacer su programa en español o si quiere hacer su programa bilingüe.
Un coordinador en Carbondale dice, una de nuestras metas para vivir la Eucaristía fue que los feligreses de habla inglés y hispana estuvieran juntos en las iglesias al mismo tiempo. Tuvimos más éxito que lo que soñábamos, comenzando juntos con la oración y cantos en ambos idiomas y terminando con bebidas que todos llevaran. So, usted puede usar su imaginación para implementar este programa. Un diócesis que yo conozco, ellos han pensado que si los jóvenes adultos, los que tienen más que 20 años, si ellos pueden estar en el mismo salón grande y pueden compartir en mesas diferentes, pero compartir en la oración juntos, esta sería una manera de usar este programa. So, no es necesario que por grupos pequeños que están completamente en las casas, ustedes pueden usarlo en la parroquia en sí mismo. Consiga aceptación de los dirigentes de la parroquia. So, personal de la parroquia, consejo venecial, consejo pastoral parroquial, escuela católica, grupos, organizaciones. Usted visita estos grupos, explica las metas y propósitos de este programa para que ellos para que ellos dan apoyo y participación en este programa. También hay recursos para inscribir la gente. Aquí es un folleto. Y ustedes pueden usar estos para que la gente pueda inscribirse en los grupos pequeños y otras dimensiones del programa. Capacite a los facilitadores de los pequeños grupos. Después de introducir la idea de grupo pequeño, busquen facilitadores, los líderes de la parroquia que pueden dar su tiempo y también tal vez su casa para un grupo pequeño y forman una actividad juntos para que ellos puedan orientarse a las materiales. Invite a los católicos no participantes a participar. Que es decir, hay muchos católicos que no asisten a la iglesia regularmente, pero tal vez asistir a una casa de un vecino es algo más fácil. Ustedes pueden enviar cartas o hacer invitaciones para que estas personas estén invitados a participar en estos grupos pequeños. También hay correos electrónicos, hay otros métodos y invitación personalmente entre sus feligreses y otros es lo más efectivo. Y número 10, tenga recursos preparados para los pequeños grupos después que terminar viva la Eucaristía, que es decir, unos grupos quieren continuar la experiencia por lección divina o quieren continuar su experiencia de grupos pequeños o de invitar a los que no están envueltos en la iglesia. So, unos consejos útiles. Visualice orientación para facilitador del equipo de Viva la Eucaristía. So, pueden usar los recursos del sitio y recursos del libro del equipo, el programa para planificación, para que ustedes puedan hacer un plan particular para ustedes y vean lo que está disponible. También crea un calendario de Viva la Eucaristía. Es un webdocs que pueden descargar del internet y con esto puede hacer un calendario que es distinto por su parroquia. Cuando van a invitar los líderes, cuando van a invitar a la gente para que participen,
cuándo va a ser una capacitación o entrenamiento, etcétera, etcétera. Y puede pedir materiales para vivir la Eucaristía por el Internet. Uso el URL abajo y toca y puede comprar un equipo de preview para que pueda ver los materiales y también hacer sus órdenes. Y más que nada, preste atención a la presencia y el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está obrando, está efectivo por este programa en la transformación de su parroquia. Y también hay soporte disponible por medio del proceso de implementación. El padre Ken estará allí a la izquierda y allí estoy a la derecha y ustedes pueden escribir o comunicar con nosotros para cualquier necesidad que ustedes tienen. So, gracias a usted por su presencia durante este taller de comunicar, vive la Eucaristía. Oh. Y vamos a concluir nuestro programa ahora. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.